15 inscritos. Sin embargo, pues como te comentaba, Carlos, pues de pronto no se conectan todos, pero igual la sesión se las compartimos para que luego puedan acceder online a los que se inscribieron. Ok. De nuevo, a todos, pues bienvenidos al diálogo del día de hoy. Muy buenas tardes. Ya hace algunos días no hablábamos. Hoy estoy comunicándome con ustedes acá desde Quesaltepeque, aquí en el departamento de Chiquimula. Pues ya como me ven aquí con careta y todo, así de quedando como en trabajo de campo, pero pues acompañándolos como siempre en este espacio que llevamos adelantando en conjunto entre la unidad de cambio climático del MAGA y SICAPS, pues ya vamos como para año y medio casi ya. Entonces, pues el día de hoy tenemos el placer de tener acompañándonos a Carlos Jara, quien es un científico que trabajó muchos años en CIAT y hoy en día pues se desempeña como consultor independiente, siempre desarrollando su trabajo en el cultivo de frijol. Por lo tanto, pues es una persona experta en el tema. Entonces, pues tenemos el placer de tenerlo el día de hoy hablándonos de agronomía de frijol, ¿no? Para contextualizarlos un poco también, pues en este momento Carlos también está apoyándonos en el trabajo que adelantamos en SICAPS acá en los TESAC, implementando un ensayo de frijol y pues dentro de este marco, este espacio, pues hemos decidido que junto con él pues tener este momento el día de hoy en el que nos va a estar hablando de frijol. Entonces, bienvenido Carlos bueno, ya siendo las 12:42 acá en Guatemala, pues quisiera darle también antes la palabra a Martín Leal también. Adelante, Martín. Buenas tardes, buen provecho a todos. Agradeciendo el tiempo que nos comparten y a Carlos el tiempo también de poder tener esta plática con nosotros. Estos diálogos se dieron a raíz del COVID. Y hemos tenido un buen alcance con diferentes técnicos, academia, cooperación, y hemos decidido con Jesús seguir teniéndolos este año. Entonces, vamos tocando temas relacionados al sector agropecuario y cambio climático. Entonces, desde que tuvimos la reunión contigo y estuvimos platicando sobre el ensayo que estaba platicando Jesús, pues nos pareció sumamente importante que nosotros pudiéramos conocer un poco más de detalle cómo está el frijol y el cambio climático. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, a los compañeros que están conectados también. Esperemos de que esto nos haga conciencia y que cualquier cosa, la unidad de cambio climático puede poder apoyarlos para poder tener más información o dudas que salgan a través de este diálogo, poder ser el vínculo con Carlos, ya que muy gentilmente pues, nos está acompañando a platicar este día. Así que gracias por tu tiempo. Ok, no, pues un placer volver a verlos realmente, así sea en forma virtual, a Héctor, Martín, Jesús. Y bueno, vamos a platicar un rato acerca del frijol, este cultivo tan importante para la vida de muchos. Y pues arrancamos. Voy a hacer una primera parte de frijol, agronomía, y después, pues dependiendo del tiempo que tengamos, podemos hablar algo también de enfermedades. Digamos que el frijol, cuyo nombre científico es Phaseolus vulgaris, inicialmente los mejoradores que se dedicaban a este cultivo se propusieron aumentar los rendimientos. Y en ese momento de rendimientos, las primeras fases del mejoramiento de frijol en que estuvo involucrado el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, con sede en Palmira, fue aumentar los rendimientos obteniendo variedades resistentes a enfermedades. Básicamente los primeros años de investigación del frijol fueron para buscar variedades resistentes cuando aún no se sabía mucho. Eso fue cambiando un poco con el tiempo. Después se buscó mejorar los niveles de tolerancia a las bajas fertilidades y a los suelos pobres, a suelos con alto contenido de aluminio. Posteriormente, en la década, a fines de los 90, casi empezando este milenio, empezaron a hablar sobre sequía y a buscar variedades tolerantes a la sequía. Y en los últimos, digamos que en la última década, la prioridad del mejoramiento ha sido probablemente aumentar el nivel nutricional
básicamente lo que denominamos variedades biofortificadas. Entonces, como vemos, el mejoramiento del frijol ha pasado por varias etapas desde que empezamos a aumentar los rendimientos a lo que tenemos hoy. Y básicamente también hay una parte que se ha dedicado a Harvest en que podamos aumentar el consumo del frijol, que es tan importante, sobre todo con las variedades biofortificadas. El frijol común pues, es un alimento básico, como sabemos, es originario de las Américas, el frijol es un cultivo nuestro, los europeos lo conocieron después de los viajes de Colón. Esta leguminosa constituyó uno de los grupos de alimentos más importantes junto con el maíz y probablemente las cucurbitáceas. Y la importancia del frijol radica en que en la dieta tiene un alto contenido de proteína. De pronto es el vegetal con el contenido más alto de proteína de consumo directo. De pronto la soya puede tener un poquito más que el frijol, pero la soya casi no se consume directamente como se hace con el frijol. Además, tiene fibra. El mejoramiento del frijol biofortificado es que ha aumentado sus niveles de hierro y de zinc, tiene potasio, tiene vitamina B6 y ácido fólico, entre otros elementos esenciales que hacen del frijol un elemento básico en la seguridad alimentaria. Para que tengamos un poco de idea acerca de cómo está el frijol en América Latina, diríamos que Brasil es el principal productor de frijol, tiene 3.8 millones de hectáreas sembradas, lo sigue México con 1.3 millones de hectáreas. Centroamérica siembra un área cercana a las 600.000 hectáreas, en lo que va desde Guatemala a Panamá, probablemente la zona del Caribe con Haití, República Dominicana y otros países como Cuba logran tener alrededor de unas 150.000 hectáreas. Digamos que por densidad de área, Centroamérica de pronto es el área o la región del mundo donde mayormente se cultiva frijol por metro cuadrado, digámoslo. Ahora, el frijol tiene una muy baja productividad a nivel de campo en Latinoamérica y eso tiene varios factores que inciden en ello. El primero es el frijol es un cultivo de minifundio. Pocos agricultores tienen grandes extensiones de frijol como lo pueden haber en algodón, en arroz, caña de azúcar, café. Generalmente el frijol es un cultivo de minifundio. Hay una falta terrible de asistencia técnica, hay muy poca asistencia técnica en Latinoamérica en general, en todos los países de Latinoamérica, incluyendo Sudamérica y Centroamérica. Tampoco no hay acceso al crédito. Las tierras que se dedican al cultivo de frijol generalmente son marginales. Los campesinos que cultivan frijol en su mayoría son campesinos pobres que no tienen acceso a los insumos, fuertemente golpeado por el mercado. El clima afecta fuertemente a este cultivo y el clima, pues por ende, todos los problemas fitosanitarios que vamos a ver más adelante. Podemos decir que el frijol procede de su ancestro más cercano, que es el frijol silvestre. Y el frijol cultivado lo encontramos desde Canadá hasta la región de Valdivia, en el sur de Chile. El frijol común presenta dos centros primarios de origen y domesticación. Un centro de origen es Mesoamérica, toda la región de Centroamérica y México, donde predominan los granos pequeños y medianos. Y el otro centro de origen son los Andes sudamericanos, donde predominan los grandes, medianos y granos grandes, y generalmente son frijoles trepadores. Carlos, discúlpame un segundo. Sí, señor. Te iba a preguntar, ¿tú estás proyectando algo en este momento o no? Sí. No, yo no estoy viendo presentación, no sé si los demás están viendo. Sí, la misma observación. Sí, no estamos viendo tu presentación, Carlos. Estaba esperando si estabas haciendo una introducción, pero ya veo que estás como hablando sobre algo. Sí, yo estoy hablando sobre la presentación y yo la voy pasando, yo aquí la veo, pero, o sea, ustedes se quedaron en la primera imagen. Sí, exacto, desde que comenzaste a hablar ya no estamos viendo la presentación. Están viendo solo la primera imagen. No, fíjate que en este momento no estamos viendo a ti. No sé qué pasó entonces. A ver. Porque yo ahí
Ahí me están Estamos viendo, viendo, ¿no? ya estamos viendo tu pantalla, ya la vemos. Sí. Ahí la ven Sí, ya la completa. vemos. Ahí la ves La completa. vemos Ahora completa. ahí ves esta nueva. Sí, la estamos viendo perfecto. Ahí dice frijol fagioli bulgario, aumentar rendimiento y aumentar consumo. ¿Sí? ¿Sí estás viendo eso, Jesús? Así es. Sí, sí, sí. Esta parte pues ya se les había dicho, que constituye uno de los 3 grupos de alimentos más importantes en el desarrollo de las sociedades precolombinas de las Américas, junto con el maíz y la cucurbitácea. Habíamos hablado de la importancia del frijol en la dieta humana, radica en que tenemos prácticamente un 28% de proteína, lo que lo hace una alternativa a la carne. Tiene fibra, tiene hierro, tiene potasio, tiene vitamina B6 y ácido fólico, entre otros elementos esenciales. Les había dicho que el mayor productor de la América Latina es Brasil, con 3.8 millones de hectáreas, seguido por México con 1.3. Centroamérica, siempre un área cercana a las 600.000 hectáreas que va desde Guatemala hasta Panamá. Según información personal de algunos funcionarios del DICTA, me dice que Guatemala podría tener alrededor de unas 195.000 hectáreas en frijol. La baja productividad está asociada a varios factores, entre ellos el minifundio. Todos los productores de frijol son campesinos pobres que cultivan pequeñas parcelas. Falta de asistencia técnica y crediticia, marginalidad en las tierras dedicadas al cultivo, bajo uso de insumos, problemas de mercado, el clima afecta poderosamente y asociado al clima todos los problemas fitosanitarios que esto conlleva, ya sea que tengamos una sequía o que tengamos inundaciones. El frijol cultivado lo encontramos en América Latina, desde el Canadá hasta el sur de Chile. Tiene 2 centros de origen, uno mesoamericano, que es Centroamérica y México, donde los granos son pequeños y medianos, y otro los Andes sudamericanos, donde los granos son de medianos a grandes. El frijol es un cultivo muy variable, hay inmunidades, cantidades de frijol. Presenta diferentes variedades de colores, de forma, y aquí ustedes pueden ver varios frijoles negritos, pero muy probablemente algunos de ellos son de ciclo más largo que el otro, producen diferente, tienen un rendimiento distinto, tienen una duración del ciclo de cultivo distinto, se adaptan a pisos térmicos distintos, a pesar de que se puedan parecer en el tamaño y en el tipo o en el color. La variabilidad del frijol es inmensa. En el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que está ubicado en Palmira, Colombia, hay un banco de germoplasma y hay más de 35.000 accesiones de frijol. Eso nos habla de la gran variabilidad que tiene el frijol. Y el frijol se cultiva en las zonas tropicales desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esto en las zonas tropicales tanto al norte como al sur de la línea ecuatorial. En las zonas templadas, digamos que Estados Unidos, Canadá y el sur de Chile o Argentina, van desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros aproximadamente. Hay un área sembrada aproximada en el mundo de unas 16 millones de hectáreas. Ahora, la adaptación generalmente se adapta mejor entre los 800 y los 2.900 metros. Esto lo digo para Colombia. En Guatemala, pues me imagino que deben haber rangos parecidos, pero en general entre 800 y 1.500, 1.600 el frijol se da bastante bien. Él necesita unos suelos que sean francos, que tengan buena capacidad de retención de humedad, un buen drenaje interno, buen contenido de materia orgánica y que tenga un pH que fluctúe entre 5,5 y 6,50. Formas de consumo. ¿Me están siguiendo? Sí, aquí estamos. Así es, Carlos. Perfecto. Ok, Aquí estamos. sí, siempre cada cierto tiempo les voy a preguntar porque yo estoy aislado, entonces estoy hablando y como no los veo, no sé si me escuchan o no, pero vamos a hablar de las formas de consumo. Generalmente el frijol pues se consume en frijol seco, pero en algunas partes se consume como grano verde o con vainas tiernas. En las zonas altas del Perú hay un frijol que llaman frijol reventón, como las crispetas de maíz. Este frijol reventa, que son como las ñuñas, se ponen en aceite caliente y revienta igual como si fuera un maíz. En África llegan a consumir inclusive las hojas, pero mayormente el frijol se consume como grano seco. Ahora bien, por ejemplo,
En México, según las estadísticas, dice que los mexicanos consumen alrededor de 12.8 kilogramos de frijol por persona al año. En Brasil se comen 19 kilos por persona al año. En África, en Ruanda y Burundi y también en Uganda se consumen alrededor de 40 kilogramos por persona al año. En Guatemala se habla de que consumen alrededor de unos 15 kilogramos por persona al año. En Colombia se consume muy poco frijol, no llegamos a consumir los 4 kilos por persona al año. Pero esto habla que entre México y Guatemala, en general en Centroamérica, incluso el consumo, yo pensaría que incluso puede ser superior a los 20 kilos por persona al año. De ahí la importancia de este cultivo para Centroamérica y también para África, donde es una alternativa a la escasez de carne que existe en el continente africano, donde mayormente lo que la gente consume es frijol. Ahora, es interesante y es importante que los técnicos de frijol se conozcan las etapas de desarrollo de frijol. Las etapas de desarrollo del frijol las dividimos en dos, una fase vegetativa y una fase reproductiva. La fase vegetativa empieza cuando uno coloca la semilla en el suelo, decimos que el frijol está en la fase B0. Y B1 es cuando tenemos la emergencia. Cuando tenemos esta emergencia, tenemos este tipo, el frijol aún no ha aparecido completamente sobre el suelo. La fase B2 es cuando ya las hojas primarias están extendidas uno frente a otro. Estas son las únicas hojas que no son trifoliadas en el frijol. La fase B3, el primer trifolio, empieza a aparecer y emerge entre las dos hojas trifoliadas. Y la fase B4 es cuando ya tenemos la tercera hoja trifoliada totalmente extendida. Digamos que desde la B0 a la B4 es lo que denominamos la fase vegetativa. Y empezamos la fase reproductiva, cuando empieza a aparecer un botón floral al lado de la última hoja trifoliada, que sería la R5. En la R6 ya se está formando la flor, como la vemos aquí. Una R7 empieza a emerger esta vainita pequeña y la flor se cae. La R8 se empieza la formación de vaina. La R9 ya es la madurez fisiológica y empieza la cosecha, el secado y posteriormente el almacenamiento. Estas son las etapas de desarrollo del frijol, de B0 a B4, la fase vegetativa, y de R5 a R9, su fase reproductiva. Ahora vamos a hablar algo acerca del manejo agronómico. ¿Qué incluye el manejo agronómico? Primero, lo más importante, corrección de suelos y fertilización. Al hacer una corrección de suelo, pues tenemos que tener necesariamente un análisis de suelo, porque si no, no podemos corregirlo. Si nosotros sabemos cuál es el grado de fertilidad de nuestro suelo, pues podemos hacer una correcta enmienda. Si no sabemos, sembramos a ciega. Lo segundo es la preparación del suelo. Es importante que la preparación sea de calidad para que el implante de la semilla pueda ser de calidad. Tercero, el sistema de siembra. ¿Cómo estamos sembrando? Cuarto, la densidad de plantas. ¿A qué distancia estamos colocando las plantas una de otra? Quinto, el manejo agronómico incluye el control de malezas. Se inciden notablemente sobre el rendimiento del frijol. A decir lo que puede hacer una plaga en un cultivo o una enfermedad. El riego, es importante que le podamos garantizar el riego. Y por último, la cosecha y beneficio, que también es importante porque una mala cosecha o un mal beneficio puede dañar todo lo anterior que hayamos hecho bien. Por eso es importante cada uno de estos pasos. Forma de fertilizar en el frijol. Para el cultivo, generalmente, la forma óptima y correcta de fertilizar es al momento de la siembra. En la mayoría de nuestros agricultores en América Latina no lo hacen. La gente siembra y fertiliza muchas veces en banda alrededor de las plantas. Esa no es la mejor forma de fertilizar. La mejor forma de fertilizar es al momento de la siembra. La raíz es como la boca de los seres humanos. Por allí es que hay que tener la fertilización en el frijol. ¿Cómo se hace? Generalmente nosotros recomendamos que se hace un surco y de una profundidad de unos 10 centímetros
lo abonamos, o sea, aquí colocamos el fertilizante, tapamos el abono, o sea, lo revolvemos con la tierra, posteriormente a eso colocamos la semilla y después la tapamos. Eso es cuando lo hacemos con un surco abierto. Cuando se hace por sitio o por huecos, de igual manera, se hace el hueco de la misma profundidad y diámetro, se abona el fondo del hueco, se tapa el abono, se coloca la semilla encima y se tapa la semilla. Esa es la correcta manera de hacer la fertilización en un cultivo de frijol, al momento de la siembra, ni antes ni después. Se puede hacer después como correcciones o como adiciones, se pueden hacer fertilizaciones foliares o a veces se aplica urea en banda, pero lo más importante es hacer la fertilización al momento de la siembra. Criterios que tenemos que considerar: la cantidad de nutrimentos que hay en el suelo. Para eso necesitamos hacer un análisis de suelo. La única manera que nos demos cuenta si nuestro suelo es pobre en fósforo, si es pobre en materia orgánica, si le falta potasio, si tiene mucho aluminio, si le falta boro. Si no tenemos un análisis de suelos, no sabemos sobre el suelo que estamos sembrando, más allá de nuestra experiencia de que colocamos el lote. Pero lo importante siempre será tener un buen análisis de suelo. Y el análisis de suelo, para que sea correcto, también hay que hacer una buena toma de muestra de suelo. Hay que hacer una toma correcta. Cuando uno va a hacer una toma de suelo, debe limpiar el lote donde va a hacer la muestra. No puede fumar, porque si cae algo de ceniza va a alterar la muestra. Tiene que limpiar bien el pedazo donde usted va a sacar la muestra, que vaya a alterar esos resultados. En Colombia, el 50% de los suelos ácidos son deficientes en magnesio, y en América Latina prácticamente el 90% de los suelos que se cultivan son ácidos. Entonces es importantísimo la toma de muestra de suelo y el análisis de suelo, porque de esa manera nosotros sabremos qué es lo que debemos aplicar al cultivo. El cultivo tiene unas necesidades nutricionales específicas que lo hacen diferente a otros cultivos. Las necesidades de nutrición del frijol no son las mismas del café o de la caña o del algodón o del maíz. El frijol necesita fundamentalmente fósforo, nutricionales del cultivo. Entonces, la eficiencia del fertilizante va a estar en función del suelo y en función de lo que el frijol necesita para su normal desarrollo. A eso tenemos que analizar los aspectos económicos de esta fertilización. Como les decía, que el 90% o 96% de los suelos en el trópico de América son ácidos. Los suelos ácidos fijan los elementos, sobre todo el fósforo. Por eso que generalmente se debe encalar cuando los suelos son muy ácidos. El fósforo, que es el elemento más importante para los rendimientos en el frijol, debe incluirse en todas las fertilizaciones de leguminosas. Es el elemento más importante, pero cuando los suelos son ácidos y los niveles de aluminio son muy altos, este fósforo se inmoviliza y nosotros le podremos tirar al suelo todo el fósforo del mundo, pero si no corregimos el aluminio y no corregimos esa acidez, lo que estamos es botando la plata en el suelo, porque ese fósforo no va a llegar a la raíz del frijol porque va a ser inmovilizado por el catión de aluminio y por la acidez del suelo. Ahora hay que tener cuidado con los encalamientos exagerados, porque también pueden inducir a deficiencia de boro y de zinc, y cuando las plantas de frijol tienen deficiencia de boro, se quedan pequeñas y la distancia entre sus entrenudos se hace muy pequeña, lo que origina plantas enanas. La preparación del suelo. Generalmente la mayoría de los suelos están en ladera. La gente lo hace en mínimo laureo, a veces mete bueyes si es posible, o elabora en caballones cuando las zonas son lluviosas. Si la zona es plana, puede ser mecanizada y se usa una arada y dos rastrilladas y los suelos se nivelan. Pero digamos que el 80% corresponde a la primera parte, que hay un mínimo laureo, y generalmente esta preparación de suelo a veces a punta de pico y pala, es decir, es totalmente manual. ¿Por qué debemos preparar correctamente un suelo? Porque el éxito del cultivo va a depender de lo bien preparado que esté el suelo.
Porque cuando tenemos una preparación correcta, vamos a obtener una buena germinación. Un suelo mal preparado o muy duro, muy terronudo, no nos va a permitir una germinación correcta y tal vez mucha de la semilla que sembremos se va a perder. Entonces no vamos a tener el número de plantas que queremos por unidad de superficie. Un suelo bien preparado permite un mejor desarrollo del sistema de raíces. Al tener un mejor sistema de raíces, pues esa planta va a estar en mejores condiciones para absorber los nutrientes del suelo. También un suelo bien preparado permite una mayor capacidad de almacenaje del agua que va a necesitar para el frijol y una mejor absorción de nutrientes. Al preparar el suelo y a disturbarlo mejor y al invertir el suelo, tenemos una menor incidencia de malezas. Las malezas compiten con el frijol por agua, por nutrientes y por luz. Por lo tanto, siempre es bueno tener una baja incidencia de maleza y eso se logra obteniendo una muy buena preparación del terreno. Y cuando el suelo está bien preparado, es mucho más fácil el desarrollo de prácticas culturales, como la hierba manual, el mismo aporque, etc. Entonces, por todas estas razones, la selección y preparación del terreno es sumamente importante. La mayoría de nuestros agricultores generalmente, cuando siembran, sobre todo después de que hay un cultivo de maíz, generalmente no preparan el suelo, sencillamente deshiervan o talan los tallos de maíz y van haciendo los huecos y colocando la planta de frijol, pero no preparan el suelo, por eso a veces los rendimientos bajan tanto. O muchas veces hacen esto lo que le llaman labranza mínima o cero labranza, donde no hay una preparación mecánica del suelo. Generalmente se usa en suelos en rotación o que fueron sembrados con maíz. Se hacen de hierba o corte de los tallos, se aplica herbicida o se siembra sin disturbar el terreno. Esta práctica la hacen algunos. Es una práctica muy recomendada por los conservacionistas de suelo, pero en mi opinión, para tener un buen cultivo de frijol, esta práctica no es la más adecuada. La labranza convencional, que se remueve el suelo utilizando maquinaria agrícola un mes antes de la siembra. Se profundiza unos 17 a 26 centímetros para incorporar el rastrojo y lograr su descomposición. Se recomienda muchas veces usar arado de cincel en vez de disco por su ventaja conservacionista para no disturbar en demasiado el terreno. Unos días antes de sembrar se pasa una rastra para desterronar y nivelar el terreno. Se aplica herbicida al momento de la siembra. Esta labranza convencional, usted la puede hacer en un lote pequeño, aun cuando no tenga maquinaria agrícola. Usted puede preparar su lote a punta de pico y pala un mes antes de la siembra. Lo puede hacer perfectamente. Generalmente nadie lo hace. Ese es uno de los principales errores, que usted debe preparar su suelo un mes antes porque va a eliminar mucha maleza. Y faltando unos días, 3, 4 días, usted puede pasar un rastrillo y desterrona el suelo que le ha quedado duro y va sacando los restos de maleza que le pudieran haber quedado. Tracción animal. Lo utilizan mucho en zonas de ladera de montaña. Se surca la tierra con un arado tipo tradicional y generalmente se le hacen 2 pasadas por el terreno. La selección del cultivar. Para Centroamérica no es tanto el problema porque generalmente cultivamos frijol, lo que se llama arbustivo, o frijol de arbolito, que son frijoles de cultivo corto, no más de 90 días, 70, 80 o 90 días. Estos cultivos, al ser cultivos rápidos, no tienen mucha capacidad de recuperación frente a algún problema que se pudiera presentar en los 70 días, pero soportan mayores densidades de siembra, tienen un menor potencial de rendimiento que los volubles o trepadores. Los trepadores son de un ciclo de cultivo más largo, tienen menores densidades de siembra, pero se pueden recuperar mucho más rápido porque tienen más tiempo durante su ciclo de cultivo y rinden mucho más que los de arbolito. Sin embargo, usted en los ciclos de cultivo corto puede sembrar 2 y hasta 3 veces en el año, cosa que no puede hacer en los trepadores. Otra cosa importante cuando seleccionemos el tipo de semilla que vamos a sembrar es la procedencia de esta semilla y la calidad física y sanitaria que tengamos de esta semilla. ¿Quién nos dio la semilla? Si la compramos en una casa agrícola, si me la dio el vecino, si el cultivo del vecino estuvo o no estuvo enfermo. Hay una cantidad de cosas variables que no sabemos, pero cuando la semilla y la procedencia es de mala calidad, el cultivo que vamos a tener también va a ser de mala calidad. Las distancias de siembra. Este señor
que se llamaba Michael Tung, de origen asiático, que murió en Brasil hace como unos 5 años, en el año de 1985, es decir, estamos hablando desde hace más de 35, 36 años. Hizo una serie de ensayos y determinó que la distancia óptima de siembra para el frijol era de 60 centímetros entre surcos y 7 centímetros entre plantas, una planta por sitio, más o menos como dice aquí la figura. Entre esta planta y esta planta van 7 centímetros y entre este surco y este surco y este surco van 60 centímetros. De esta manera obtuvo él los mejores resultados. Este caballero trabajó con distancia de 40 centímetros, de 50 centímetros, de 60 centímetros, de 70 centímetros, trabajó con 5 centímetros, con 6 centímetros, con 7, hasta con 10. Y determinó, después de muchos análisis estadísticos, que esta era la forma óptima donde se obtenía el mejor rendimiento y lograba una población para una hectárea de terreno de 250.000 plantas. También hizo lo mismo para el frijol voluble, en monocultivo, con enmayado. Estableció que la distancia entre surcos fuera de 1 metro y la distancia entre plantas, una planta por sitio, entre 12 y 15 centímetros. Ligarretto en el año 91 estableció que en tutorado, es decir, con una vara en cada punto, entre surcos podía estar a 80 centímetros y entre plantas también a 80 centímetros, o bien de 1 metro y a 1 metro, colocando 3 y 4 plantas por cada golpe. Obtenía unas 50.000 plantas y obtenía unos muy buenos rendimientos, muy similares a los que estaba obteniendo Flores en el año 94. Pero para el caso que nos interesa a nosotros recomendamos siempre 60 centímetros entre surco y 7 centímetros entre planta. A veces la gente no cree esto, pero aquí les muestro estas fotos donde tengo 60 centímetros de distancia entre este surco y aquí lo que va a esta línea amarilla corresponde a 1 metro y tengo entre 12 y 15 plantas. El frijol crece perfectamente. Esta es la forma cuando se pone en el fondo del surco, las semillitas más o menos a 7 centímetros entre sí, y así es cuando nacen. 250.000 plantas podemos obtener aquí en un área de terreno. El frijol no sufre en absoluto, ni se ahoga, ni tiene competencia excesiva, ni crece mal. Por el contrario, crece óptimo y los mejores rendimientos los vamos a tener siempre con esta densidad de siembra. En los países andinos, para esta densidad de siembra, que son 250.000 plantas, se gastan alrededor de 100 kilos a 120 kilos por hectárea. En Mesoamérica, con la misma densidad de siembra, como el grano pesa menos, gastamos aproximadamente entre 60 a 75 kilos de semilla por hectárea. La selección y preparación del terreno. En ambos casos, la siembra generalmente es manual. La profundidad entre 3 y 5 centímetros. Siempre es importante usar semilla certificada y si no tenemos semilla certificada, tratemos de tener una semilla de calidad y tratada. Que la tratemos contra el ataque de hongos del suelo y contra el ataque de insectos del suelo. El control de maleza. Ustedes recuerdan cuando le hablé de las etapas. El control generalmente cuando es manual lo debemos hacer desde la primera hasta R5. El primer control de maleza, es decir, desde que colocamos la semilla en el suelo debemos mantener el lote limpio hasta los 30 primeros días, que generalmente es cuando nos llega la etapa R5, la prefloración, y hacer una segunda deshierva en la formación de vainas. También podemos hacer un control de maleza mecánico, a veces se puede pasar un tractor o bien con químicos o con una combinación de los anteriores. Pero cuando los lotes son pequeños, se hace en forma manual con un asadón y en la etapa de R5 que generalmente se hace el aporque y se mantiene el lote limpio. Es importante este control de maleza porque el cultivo siempre debe estar libre de maleza, a lo menos en la primera mitad de su ciclo vegetativo. Para el frijol que nosotros sembramos en Guatemala, generalmente llámese Chortí, Ligero, Patriarca, lo importante es que tengamos este cultivo limpio, absolutamente limpio, los 30 primeros días.
Existen dos tipos de control. El químico, generalmente lo hacemos en la presiembra, que tiramos Roundup, que es glifosato, entre 3 y 4 litros por hectárea, según la cantidad de malezas que tengamos. Y uno de preemergencia, que usamos Prowl o Afalón, o bien Dual y Afalón. Todo eso se puede hacer en mezcla y se aplica una vez que se siembra y se tapa el frijol. Se puede usar el glifosato, el Afalón junto con el Stone, o bien el glifosato, el Afalón junto con Dual. Por bomba, generalmente uno aplica 50 gramos de Afalón, 100 centímetros de Dual y puede echar entre 200 o 250 de glifosato de Roundup por bomba de 20 litros. El control manual hay que hacerlo durante los 30 días siguientes a la siembra y aporcar antes de la floración. Es muy importante tener estos cultivos siempre bastante limpios. Ahora, una vez que el cultivo ha salido, hay algunos herbicidas selectivos postemergentes como el Fusilade y como el Flex, que son para control de hoja ancha. Usted lo puede aplicar y aunque le caigan al frijol, generalmente no hacen mucho daño. Por eso se llaman selectivos. Hay otros Vasagran, también el mismo Roundup, hay que aplicarlo con mucho cuidado de manera tener en contacto con el frijol o bien finales. Pero es preferible, en vez de usar todos estos herbicidas, cuando las extensiones de terreno que tenemos sembrado no son grandes, sencillamente hacerla de hierba manual con asadón, de manera que vamos haciendo la limpieza del cultivo, se aporca y se mantiene el cultivo limpio y evitamos la aplicación de pesticidas como estos. ¿Por qué es importante tener el cultivo limpio? Porque las malezas le quitan el agua al frijol, que es uno de los más importantes y es mucho más severo incluso que competir por los mismos nutrientes, porque el frijol necesita agua para el llenado de sus granos. Y si la maleza le está quitando el agua, pues no estamos haciendo una buena labor con el cultivo. También le va a quitar los nutrientes, porque las malezas también comen. Entonces le están quitando la comida al frijol. Y inicialmente, si tenemos una maleza muy alta, pues va a obstaculizar el paso de la luz, afectando la fotosíntesis. El efecto de la producción y los rangos de pérdida en el rendimiento pueden variar entre un 15 a un 58%. Si nosotros tenemos nuestro lote muy emmalezado, podemos perder prácticamente la mitad del rendimiento por culpa de las malezas. De ahí la importancia que el cultivo debe estar limpio todo el tiempo, porque esa es la época crítica de competencia. ¿Cómo definimos una época crítica o un periodo crítico de competencia? Como la etapa del crecimiento del cultivo en la cual la competencia de las malezas causa la mayor reducción de los rendimientos. Esa etapa crítica en el frijol arbustivo, que generalmente es el que sembramos nosotros, está entre el día 10 y 30 después de la emergencia. Por eso es que siempre yo digo que las mayores producciones se obtienen si el cultivo de frijol permanece libre de maleza los primeros 30 días. Ahora, en el cultivo trepador, pues tendrá que ser los primeros 80 días porque allí su periodo es más largo. Otra cosa importante que tenemos que tener nosotros es rotar el cultivo de frijol. No podemos estar sembrando siempre frijol, frijol, frijol y frijol en un mismo lote. Tenemos que cambiar. La rotación de cultivo está primero porque vamos a mejorar o a mantener la fertilidad del suelo, porque si obtenemos siempre frijol en el mismo sitio, vamos a empobrecer ese lote. Tenemos que cambiar ese sistema de raíces. Segundo, rompemos el ciclo de plagas y enfermedades. Hay muchas enfermedades de la raíz del frijol, de hongos que están en el suelo, que comen de la raíz del frijol. Entonces, si todos los semestres le estamos poniendo las mismas raíces, esta población del hongo en el suelo va a aumentar. Y al aumentar va a dañar la planta de frijol. En cambio, si llega un ciclo que le quito el frijol y le pongo raíz de otro cultivo, este hongo no va a comer las raíces del otro cultivo y por lo tanto se va a morir y van a disminuir las poblaciones y la densidad de población de este hongo en el suelo. Entonces, por eso la rotación es muy importante, porque nos va a ayudar a diversificar producción agrícola. Vamos a poder sembrar otro tipo de productos, que puede ser maíz, por ejemplo, o poner en el lote donde había frijol, podemos colocar una huerta, verduras, hortalizas, qué sé yo, pero lo importante es ir haciendo la rotación. Generalmente
se rota con maíz o con sorgo, pero también se puede hacer con avena o con trigo o con cebada, así que se cultiva o con pasto o bien con una huerta. Sencillamente colocar otro tipo de productos o solanáceas como la papa o zanahoria, lo que se dé en el lote, pero no es aconsejable hacer más de 3 cultivos seguidos de frijol en un mismo lote. Allí ya tenemos que pensar que debemos cambiarlo. Hay una cosa que es importante que nosotros debemos tener en cuenta, que el frijol es muy susceptible, es un cultivo de mucho riesgo y tiene bajo rendimiento porque tiene más de 200 tipos de enfermedades. Ya hay más de entre 200 y 400 tipos de insectos que lo atacan. Entonces, es un cultivo de bastante riesgo, por eso es importante cuidarlo y muy bien. Los rendimientos del frijol bajan básicamente por las enfermedades, también por el tipo de suelo, por las condiciones de clima, porque la variabilidad climática y el desorden climático está afectando mucho al cultivo, por usar semilla de mala calidad, por las bajas densidades que usamos porque no sembramos correctamente, baja por la competencia de las malezas, por las prácticas inadecuadas, por el mal manejo sobre todo de los residuos que muchas veces la gente cosecha y deja en el campo todos los residuos de cosecha pensando que esto le aporta algo de materia orgánica y no es así. Y lo otro es que muchas veces nuestros agricultores no tienen acceso a insumos, no tienen acceso o bien es renuente a usarlo, o los sistemas de cultivo empleados que a veces no son los mejores. Todo esto incide en que el cultivo tenga una baja productividad. Por eso siempre es importante trabajar en la búsqueda de variedades resistentes a enfermedades y a plagas, porque cuando tenemos variedades resistentes a enfermedades reducimos el riesgo del cultivo. Los agricultores estarían dispuestos a aplicar mejores prácticas agronómicas para poder obtener rendimientos mejores. Va a reducir los costos de producción porque si tiene una variedad resistente no va a tener que gastar en fungicidas, va a aumentar los ingresos, vamos a disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente. Y otra cosa muy importante es que nosotros sepamos cuáles son los requerimientos hídricos para el frijol. Hemos establecido para variedades andinas que en los primeros 35 días de cultivo la cantidad de agua que el frijol absorbe para un desarrollo óptimo son alrededor de 140 milímetros de agua. En la floración, es decir, de R6 a R7, que son más o menos unos 10 días, que va del día 35 al 45, necesitamos unos 85 milímetros de agua. Que en la formación de vainas, que va desde 45 a 60 días, necesita otros 140. Y para el llenado de vainas, entre el día 60 y 80, unos 70 milímetros, lo que nos daría alrededor de unos 435 milímetros de agua. Esto es lo que se necesita en forma óptima para el buen desarrollo del cultivo. Esta es más o menos una gráfica de la curva de agua que necesita el frijol. Entre los 10 y los 30 días habíamos hablado de alrededor de unos 140 milímetros. Los próximos días aquí tendríamos que unos 80 más. Y digamos que vamos obteniendo, esta es la parte donde mayor cantidad de agua necesitamos entre la floración y el llenado de vaina, ya que ya una vez que madura de aquí para allá ya no se necesita tanta agua. Pero es importante que tengamos en cuenta esta curva y vuelvo a repetir estos requerimientos hídricos, que nos basemos en la gráfica que les mostré inicialmente, que en esta fase vegetativa que va de B0 a R5 necesitamos estos 140. Los siguientes días, que va aquí de la R6 hasta el día 45, necesitaríamos unos 85 milímetros más. Ya en plena fase reproductiva, a los 60 días, unos 140 milímetros más. Ahí ya tendríamos más o menos los 430 milímetros de agua que cubriríamos en forma óptima para el cultivo de frijol. Ahora, muchas veces el cultivo se ve abocado a fuertes aguaceros y nos caben a veces precipitaciones de 70, de 80 en 2 días y no hace que esta distribución del agua sea la correcta, aunque podamos tener estos mismos 400 milímetros de agua, pero a veces los tenemos demasiado al principio o muy poco al principio y solo al final, entonces no nos sirve de esta manera.
Aquí quiero mostrarle un ensayo que hice en un municipio en Colombia. En la línea azul, ustedes pueden ver que es más o menos el desarrollo óptimo de la curva de agua de frijol, que le había mostrado antes hasta 4.35. Sin embargo, en la línea roja es el frijol que es la cantidad de agua que realmente yo obtuve. Y podemos notar que más o menos hasta el día 22 el frijol iba más o menos bien de agua. Sin embargo, entre el día 22 hasta el día 35 no tuve lluvia. Cuando yo debía estar ya en tener unos 140 milímetros, mi cultivo tenía solo 73 milímetros de agua, o sea, ya estaba con la mitad del agua. En el día 44, cuando ya tenía que tener 225, yo solo tenía 122. A los 60 días que debía tener 365, solo tuve 228. Y solamente en los últimos 20 días me llovieron escasamente 20 milímetros de agua, llegando a tener al final del cultivo 248 milímetros de agua, cuando lo que necesitaba era 435. Sin embargo, probamos unas variedades resistentes a sequía, que son estas que están aquí, SEC 56, SEC 51, SEC 48, y una de baja fertilidad y sequía, como son las BFS. Estos todos son de semilla pequeña y obtuvimos rendimiento sobre los 2.000 kilos. Es decir, que estas líneas tienen una tolerancia a sequía que me hacen pensar a nosotros que los requerimientos hídricos de estas nuevas líneas no necesariamente tengo que llegar a los 435, porque con este ensayo demostramos que con 250 milímetros de agua más o menos bien distribuida en los primeros 25 días y después del día 45 al 60, logré obtener unos rendimientos bastante buenos, más de 2.500 kilos por hectárea. Eso es bastante bueno para variedades mesoamericanas, que son todas estas, o sea, variedades de grano pequeño que no pesan más de 25 a 30 gramos por 100 semilla. Lo mismo pasó con las variedades andinas, aunque las variedades andinas rindieron menos. Eso me hace pensar también que probablemente esta curva de agua está diseñada para este tipo de variedades y no para estas variedades. Probablemente las variedades mesoamericanas no necesitan 400 milímetros de agua. Si tienen un componente a sequía, como la tienen todas estas, con 248 milímetros de agua rinden perfectamente. Este es un ensayo que colocamos en el TESAC del Cauca, en Colombia, un TESAC muy parecido al TESAC que está en Europa. Y aquí ustedes pueden ver que tengo una distancia de siembra de 60 centímetros y puse 7 centímetros entre plantas. Este es un cultivo que allí estaba alrededor de los 30 días, estaba bastante bueno, en un lote del cual hicimos una preparación manual, pero hicimos una correcta fertilización después de un estudio previo de análisis de suelo. Ahí tenemos otra perspectiva de este mismo lote que tuvimos en el TESAC con los agricultores del departamento del Cauca, y podemos ver que no tuvimos ningún problema al utilizar esas densidades de siembra. Estamos usando ahora en el TESAC de Olopa, estamos usando ICTA Chortí, estamos utilizando ICTA Ligero y estamos utilizando SM97, además de Patriarca Chortí Ligero y una variedad local que es Vaina Morada. Yo coloco esta gráfica solamente porque tengo aquí unos datos de rendimiento en sequía para ICTA Chortí. En el año 2012 nos rindió 891 kilos. Y en el 2016, en otro ensayo de sequía, nos rindió 1.390. Probablemente la sequía en este año no fue tan fuerte como la usamos en el 2012, pero esta sequía es que le dimos agua durante los 30 primeros días, se le dieron 100 milímetros de agua. Después se le cerró la llave y esto fue lo que rindió. O sea que son variedades bastante buenas. Ahora, con riego rindió 3 toneladas. O sea, pasó de 800 a 3.000. Pero si usted siembra Chortí y no tiene agua y logra sacar estos rendimientos,
está ganado. Ahora estamos sembrando esta SM97, que en sequía rindió casi 1.500 kilos. Es una variedad promisoria, probablemente puede ser lanzada como variedad comercial para Guatemala el próximo año. Se está probando en muchas partes, tiene resistencia a dorado, resistente a sequía, es biofortificada, al igual que Chortí. De ligero no tengo datos para sequía, pero tiene una ventaja que es una variedad bastante precoz. Illirca Patriarca pues, se envió a Guatemala en el año 2007, esta es la genealogía. También se envió Ictapetén, Icta Ligero pues, se liberó en el 98, que es un cruce de agua 39 Parsan 112. Lo mismo Chortí. Todas estas variedades se mandaron en familia. Ahora Chortí tiene la ventaja de que es biofortificada. Para CIAT se les encontraron 87 partes por millón de hierro y 23 de zinc. Los datos que tiene el ICTA en Guatemala hablan de 90 partes por millón de hierro, lo que la hace especial para que nosotros la podamos utilizar como fuente para bioseguridad y seguridad alimentaria en Guatemala. Es por esa razón que en Olopa estamos probando estas variedades, sobre todo porque me hicieron llegar esta gráfica de Olopa donde estamos hablando que lo que está en azul es la superficie cosechada, que realmente es una de las más bajas en relación a los otros departamentos. La producción total, que está rojita, también es bastante baja. Esto es monocultivo y esto es en asociado, que es prácticamente igual, pero lo que me da una indicación con respecto, por ejemplo, a Quetzaltepec, que tengo aquí una producción total altísima, muy superior a la que podemos tener en Olopa, o en Chiquimula en general, pues es bastante baja. Entonces yo creo que la razón de que hemos montado estos ensayos de Tesaque en Olopa es porque queremos probar cómo nos va a ir con el clima. Queremos probar si estas variedades que tienen resistencia o tolerancia a la sequía y que además son biofortificadas nos dan una muy buena alternativa para por un lado, poder hacer frente a los cambios de clima en caso de que se nos venga una sequía muy fuerte, y por otro lado, pues nos ayuda como un componente importante en la parte de seguridad alimentaria al tener las condiciones de hierro bastante altas que inciden en la desnutrición infantil y sobre todo en la anemia secundaria para los chicos que tengan que ir al colegio. Hasta aquí, digamos que los factores responsables para los bajos rendimientos, pues lo dijimos, eran los edáficos, los que están en el suelo, la baja fertilidad y la toxicidad para el aluminio. De allí que hay líneas que se han trabajado para que sean tolerantes a baja fertilidad. Problemas climáticos, la sequía o lluvias excesivas o alta temperatura. Aquí va la canícula, lluvia excesiva, lo que tenemos la variabilidad climática. En el ensayo que montamos allí en Olopa, tuve un aguacero de 107 milímetros en menos de 24 horas. Eso es un exceso de agua que acaba con cualquier cultivo. Esperamos que no tengamos problemas de sequía, pero si los tuviéramos, se supone que las variedades que estamos sembrando tienen un componente de tolerancia a la sequía. Y lo otro son las enfermedades y las plagas, que son los problemas biológicos de enfermedades. Y de esto, pues sí, podríamos hablar un poquito más ahora. ¿Cómo vamos hasta ahí, Martín? Hola. Hola, Carlos. Bien, todavía tenemos un poco de tiempo, Carlos. Ok, sí. Lo que digo es que ahora pasamos a hablar un poco de esta otra presentación. ¿La están viendo allí? Manejo de enfermedades en frijol. Así es, Carlos. Ok. Sí, vemos, Carlos. Bueno, entonces yo le decía que dentro de los factores que inciden en los bajos rendimientos, pues que para toda esta parte de agronomía, mala preparación del terreno, mala fertilización, mala densidad, mal manejo, malas prácticas culturales. El otro componente es un componente biológico, que son las enfermedades del frijol. Entonces voy a referirme a esto, a las enfermedades básicamente causadas por hongos y algunas bacterias y virus. Y no voy a tener mucho tiempo para que hablemos de las plagas, podríamos dejar eso para otra oportunidad, y las malezas, que ya lo hablé tangencialmente sobre el control de malezas. Entonces voy a empezar hablando que las enfermedades nunca ocurren solas,
en el campo generalmente ocurren en complejo y la severidad depende de varios factores. Primero, de las variedades que sembramos, si las variedades son susceptibles, tolerantes o resistentes a una enfermedad. Segundo, de las condiciones climáticas. El clima incide fuertemente en la manifestación o no de una enfermedad. El sistema de cultivo y las prácticas agronómicas. Estas prácticas agronómicas las pongo aquí en rojo porque son fundamentales. ¿Cuáles? La fecha de siembra. Pues si siembro yo en época de canícula, probablemente pues no voy a tener emergencia del cultivo en 15 o 20 días y probablemente voy a perder mi siembra. El origen de la semilla. ¿De dónde saqué yo mi semilla? Si me la dio el vecino que tuvo un lote enfermo, lo que me regaló no fueron semillas, sino granos enfermos. Si es de mi mismo lote y yo lo tuve enfermo, la misma historia. Segundo, rotación o no del cultivo. Si yo no estoy rotando mi cultivo, probablemente voy a tener mucha incidencia de pudriciones y las plantas se me van a morir. Las distancias de siembra. Las distancias de siembra inciden también en el tipo de enfermedades que pueda tener. Entonces, ¿cuándo y cómo y por qué ocurren las enfermedades? Para que haya enfermedad, tiene que haber un patógeno, es decir, un hongo, una bacteria, un virus, un micoplasma y un hospedero, que en este caso es una planta de frijol. Cuando hay en el ambiente un hongo o una bacteria o un virus y tengo una planta de frijol y hay un ambiente favorable, ¿qué entiendo por un ambiente favorable? Pues si es un hongo y necesita humedad y ha llovido, entonces hay un ambiente favorable. Cuando se dan estas tres cosas, se puede producir lo que denominamos una enfermedad. Ahora, la enfermedad y las plagas, pues se pueden manejar, no se pueden controlar. Cuando hablamos de control de enfermedades, en realidad, lo que es un término mal empleado, lo que nosotros podemos hacer es manejarla. Y la vamos a manejar con métodos culturales, que son muchos, que vamos a hablar. Entre ellos está la densidad de la planta, también hablamos de la irrigación, el drenaje de suelo, control biológico, la utilización de químicos como fungicidas, la utilización de resistencia varietal, la arquitectura de la planta, espaciamiento y orientación del cultivo, tratamiento de las semillas, si ya que sembramos la teníamos tratada o no la teníamos tratada. Todas estas prácticas se denominan manejo integrado de plagas y es bueno tomarlas en cuenta porque muchas veces queremos manejar una enfermedad con esto, a punta de fungicidas, y a veces no nos da resultado porque tal vez hay que tener en cuenta también estas otras variables. ¿Por qué es importante una enfermedad? ¿O a qué se debe que una enfermedad sea importante? Hay varias razones. Primera, las pérdidas económicas que causa. Si una enfermedad me causa pérdida económica, es bastante importante para mí. Segundo, la frecuencia con que ocurre. Cada vez que yo siembro frijol, tengo esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad importante. La dificultad en el manejo. No he podido manejar la enfermedad por más químico que le estoy botando al cultivo. Y cuarto, la distribución. Es que esta enfermedad no la tengo solamente yo, la tiene mi vecino y mi otro vecino, y está en todo el municipio, y está en todo el departamento, y está en toda Guatemala. Cuando una enfermedad me cumple estas cuatro condiciones, yo digo que esa es una enfermedad económicamente importante. De allí que clasificamos las enfermedades en cuatro categorías. Enfermedades que causan daños severos, son importantes económicamente y están ampliamente distribuidas. Hay una categoría 2 que dice enfermedades que causan daño severo, pero su distribución está restringida a ciertas áreas o ambientes específicos. Es posible que esté presente en Chiquimula y no esté presente en otro municipio. Enfermedades con amplia distribución geográfica, pero los daños no son severos. Ya vamos a ver cuáles. Y enfermedades que no causan daño severo ni tienen amplia distribución. Es más o menos como la enfermedad de los humanos. Hay enfermedades más graves y hay enfermedades menos graves. Una amigdalitis puede que no sea muy grave, o una gripe ligera puede que no sea tan grave, pero si tengo un problema de cáncer de colon, ya es una enfermedad mucho más grave. Entonces, las enfermedades en las plantas también tienen sus rangos y cuáles son más importantes que otras. Entonces, decíamos que aquellas que causan daños severos son económicamente importantes, están ampliamente distribuidas y de difícil manejo, son consideradas importantes. Entre ellos tenemos aquí la antracnosis, la mancha angular, la roya y una CBB causada por una bacteria que es esta. Esta es la antracnosis, esta es la mancha angular, las vamos a ver en detalle, roya y
la bacteriosis común. Hay otras que causan daños severos, pero su distribución está restringida a ciertas áreas o ambientes específicos. La mustia. La mustia causa daños muy severos, pero afortunadamente no está en todas partes, está en regiones muy específicas, pero donde llega mustia al frijol hay que sacarlo porque es muy difícil luchar contra esta enfermedad. Añulo de halo generalmente es una enfermedad que se da en zonas altas, es una bacteria que causa, básicamente está en clima frío, lo mismo que ascoquita. Generalmente ascoquita va muy relacionada con antracnosis. Son enfermedades que muchas veces aparecen juntas porque comparten prácticamente un mismo sitio ecológico. Otras enfermedades que causan daño severo, pero su distribución está restringida a ciertas áreas o ambientes específicos, son las pudriciones. Aquí tenemos macrofomina o pudrición carbonosa, es un hongo extraño porque es un hongo de sequía. Tapitium, que produce una cosa algodonosa, Sclerotium rolfi, que produce estos esclerosios, Clistoctonia y Fusarium, que generalmente van en complejos. Estas causan daños severos, generalmente los lotes se presentan como parches. Cuando esta enfermedad llega, la planta se muere irremediablemente, no se puede hacer prácticamente nada cuando las plantas o las raíces ya están infectadas. Pero afortunadamente va por parches, está restringida a ciertas áreas o ambientes. Hay otras que están muy distribuidas, como el milteo polvoso, Erysifi polygoni, que son estas manchitas. Esta enfermedad en general no causa mayores daños, pero están bastante distribuidas. Entonces, digamos que sería una enfermedad tipo 3, y la tipo 4 no causan daños severos, y tampoco tienen una amplia distribución, que generalmente son las manchas. Está la mancha café, la mancha gris, mancha harinosa, mancha redonda, mancha blanca. No están ampliamente distribuidas ni en un país ni en el mundo y no causan daños muy severos. La estrategia para el manejo de una enfermedad. Diagnóstico adecuado. Tenemos que saber qué enfermedad es la que tenemos para que sepamos cómo la vamos a combatir. Si sabemos diagnosticar la enfermedad y sabemos que esto está causado por una bacteria, pues no vamos a comprar un fungicida para atacar una bacteria porque no nos va a servir de nada. Por lo tanto, el diagnóstico correcto es importante. Segundo, tenemos que entender el ciclo de vida de este patógeno que causa la enfermedad y cómo es su proceso de infección, cómo es su mecanismo de diseminación, si se va por los insectos, si va por semillas, si va por el viento, si está en el suelo, si en la lluvia. Todas las estrategias que nosotros vamos a usar para el control o el manejo de esta enfermedad están destinadas a incidir sobre el inóculo inicial y evitar el progreso de la enfermedad. Las estrategias para el manejo de una enfermedad. Primero, las cuarentenas. Las cuarentenas en América Latina, me imagino que en Guatemala, generalmente se convierten en letra muerta. Son leyes que impiden el paso de material vegetal de un sitio a otro para evitar la propagación de enfermedad, pero el material vegetal transita libremente de un sitio a otro, así que las cuarentenas, que en el papel son muy buenas, a veces en la práctica no se cumplen. Las prácticas culturales, esto es lo más importante y en lo que más a la mano tenemos los técnicos que trabajamos en frijol y los agricultores. Semilla limpia. Debemos utilizar semilla limpia. Rotación de cultivo, ya lo habíamos hablado en la parte de manejo agronómico, lo importante es la rotación de cultivo. Eliminación de residuos de cosecha. Generalmente, la gente cuando cosecha no limpia el lote y deja los residuos de cosecha en el lote. Y el control de maleza, ya lo habíamos hablado. La otra estrategia es usar control químico, el control biológico y la resistencia varietal. En esta foto tenemos una línea de frijol resistente a la famosa mancha angular del frijol, y aquí al lado hay una línea que es susceptible a la mancha. Esta línea, aunque si yo agrandara la foto se podrían ver todas las lesiones que están en las hojas que ya están amarillas, está infestada de la famosa mancha angular, y esta línea resistente no tiene una sola lesión de la mancha angular. En este caso, la resistencia varietal ha servido mucho, pero es importante poner en práctica todas las estrategias para el manejo de una enfermedad. ¿Por qué decía yo que es importante que usemos semilla limpia?
Porque en el caso de Phaseolus griciola, que es el patógeno, el hongo que causa la famosa mancha angular, él se ubica en la semilla tanto interna como externamente y sobrevive en la semilla durante un año. O sea que si usted sale una cosecha de un lote que ha estado enfermo, probablemente la semilla que usted coseche está enferma. Y si usted guarda esta semilla para sembrarla después, lo que está haciendo es que está sembrando, además de la semilla, está sembrando la enfermedad. Y si a esa semilla que usted pone en el suelo le ponen buenas condiciones de humedad, el hongo va a progresar en la medida que progresa la planta. Y la otra cosa, que si usted cosecha y tiene la enfermedad y deja los residuos de cosecha en el suelo, estos residuos de cosecha, estos hongos que están en los residuos de cosecha pueden permanecer durante 2 años. Usted puede pasar un año sin cultivar ese lote y al segundo año va y va a sembrar sobre los residuos de cosecha. Lo más probable es que su cultivo se le va a enfermar porque allí está el hongo en su campo. Lo mismo pasa con Colletotrichum lindemuthianum, el hongo causante de la anthragnosis. También este hongo se ubica tanto interna como externamente. Puede llegar hasta estar 2 años en la semilla y también 2 años en el suelo en residuos de cosecha. Y dice que al menos 3 años en el suelo y más de 1 año en residuos de cosecha para el caso de Thanatephorus cucumeris, el hongo que causa la famosa mustia hilachosa, que también puede ir en semilla por 2 años, al menos. Y esta bacteria, Xenopodis campestris, también se ubica en la semilla tanto interna como externamente. Sobrevive 2 años en la semilla y también 2 años en residuos de cosecha. Entonces, con esto lo que quiero hacerle ver la importancia de que nosotros logremos obtener semilla limpia de enfermedades. Generalmente lo que los agricultores hacen es que escogen de su propia cosecha los mejores granos, pero los mejores granos no significa que sea la mejor semilla. Son granos, no es semilla. Y lo más probable es que alguno de esos granos vaya infectado. Y basta que haya 1 o 2 con la infección, con alguna de estas enfermedades, para que la enfermedad, si tiene las condiciones climáticas favorables, ella va a aparecer inmediatamente. Le voy a hacer aquí un cuadro de los principales patógenos del frijol que se transmiten por semilla. Hongos para las partes aéreas. Colletotrichum lindemuthianum, el hongo de la anthragnosis, se transmite por semilla muy alta, tiene una distribución mundial y es favorecido por temperatura entre 13 y 26 grados, una humedad relativa del 95%. Se favorece por las lluvias y el viento. La mancha angular, que se llama Pseudocercospora griciola, se transmite por semilla, tan ampliamente distribuida, enfermedad importantísima en Centroamérica, importantísima en Brasil, importantísima en el África. Está en todo el trópico y subtrópico. Va de 16 a 28, requiere un clima un poco más cálido que la anthragnosis. Humedad relativa alta y baja, se ve favorecido por días calientes y días no tanto. La roya Uromysis apindiculatus, todos la conocen. Afortunadamente la roya no se transmite por semilla, pero su distribución geográfica es bastante amplia. Las condiciones que necesita son entre 17 y 27 grados centígrados y una humedad relativa sobre el 90%. Ascoquita, que se encuentra en la literatura como Phoma exigua y ahora de lleno Boeremia, se transmite por semilla. Está en América Latina en las altitudes sobre los 1500 metros. Clima frío, entre 13 y 24 máximo, humedad relativa alta. Oidium también va por semilla externamente. Tiene una distribución mundial. El oidio se produce generalmente al final del cultivo cuando tenemos algo de sequía, humedad relativa baja y temperaturas moderadas. Y los otros, pudriciones, marchitamiento por Fusarium, Oxysporum, también va por semilla. Está presente en Colombia, en Perú, en Brasil, en Centroamérica. 28 grados centígrados, una sequía, generalmente causa heridas en el hipocotilo, como es una pudrición cuando recién está empezando. Los otros hongos de las pudriciones radiculares son Rhizoctonia solani, que es muy amplia su distribución, se transmite por semilla, está favorecido por 23 grados centígrados y lluvias abundantes. Generalmente los lotes que se encharcan o se inundan y después de un día de calor, Rhizoctonia
progresa y va matando las plantas y se come las raíces, lo mismo que Fusarium solani, aunque esta no se transmite por semilla. Rhizoctonia y Fusarium generalmente van juntos, trabajan en complejos, lo que se llaman complejos de pudriciones radicales. El otro hongo muy complicado es Pythium. Hay muchas especies de Pythium y con Pythium hemos encontrado muchas plantas de frijol que son resistentes a algún tipo de Pythium, pero susceptibles a otro tipo de Pythium. En África ha sido importante y muchas de las líneas resistentes a Pythium que conseguimos en América Latina fueron totalmente susceptibles en África. Añulo sureño, Sclerosin rolfsi, también se transmite por semilla. Tiene una distribución geográfica muy amplia y se favorece por una alta humedad del suelo y temperatura entre 30 y 35 grados. Bacterias, enfermedades transmitidas por bacterias. Bacteriosis común, la que hablábamos, que se transmite por semilla. Lo mismo añulo de halo. Añulo de halo de temperaturas frescas, entre 16 y 20 grados, humedad relativa alta. Bacteriosis común, climas un poquito más calientes, entre 28 y 32 grados, con lluvia frecuente. Y los virus, que el mosaico común se transmite por semilla, mosaico sureño se transmite por semilla, tiene una amplia distribución. Y de pronto me falta decir aquí, mosaico dorado, mosaico amarillo, entre los problemas causados por virus. Vamos a hablar brevemente un poco sobre la mancha angular del frijol. A mí me gustaría escuchar por parte de alguno, uno o dos, que me dijeran si conocen esta enfermedad y si han visto esta enfermedad en el campo. Escucho. Martín le puede preguntar a alguien. Buenas tardes, compañeros. Yo no sé si alguien... Dale, pasa adelante. Escucha. Sí, definitivamente los que hemos cultivado un poco de frijol nos hemos dado cuenta que la mancha angular y otras enfermedades sí causan pérdidas hasta de un 50%, ¿verdad? Económicamente hablando. Ok, bueno. Vamos a hablar entonces de la mancha angular del frijol. Esta enfermedad tiene distribución mundial, es decir, está en casi todas las partes donde se cultiva frijol. Pueden llegar sus pérdidas incluso hasta un 80% si la variedad es susceptible y las condiciones climáticas favorecen el incremento de la enfermedad. El patógeno puede sobrevivir y ser transmitido por la semilla. Sobrevive en residuo de cosecha hasta 500 días, es decir, casi que hasta 2 años puede estar en los residuos de cosecha. Los síntomas se observan inicialmente en las primeras hojas al empezar la floración. Cuando usted siembra frijol, probablemente hasta que no tiene floración, muy pocas veces ve enfermedades, pero pasa la floración y aparecen todas. Estas manchas que vemos aquí, que están aquí agrandadas, son las típicas manchas que se producen en el envés de las hojas y son de un color gris a café. En el haz usted las ve cafecitas, no pasan las nervaduras, forma ángulos, por eso se denomina mancha angular de la hoja. Aquí hay una foto donde se ve que son una variedad bastante susceptible. Cuando los ataques severos, estas hojas se ponen amarillas y se defolian muy rápidamente. En las vainas las manchas son ovaladas, así, de un color café rojizo, y cuando empiezan a madurar las lesiones se ve una parte más gris. En los tallos también, se logra ver en los tallos las manchas. Ahora, ¿qué produce este hongo? Este hongo produce unas semillitas, digamos, que se denominan conidias. Y estas conidias son las que se diseminan en el aire a gran distancia por las corrientes de aire y por las salpicaduras de la lluvia. Estas conidias que logramos ver aquí al microscopio, estas son las famosas conidias de la mancha angular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene una hoja como esta, con lesiones, en vez de la hoja, cuando vemos esa parte gris o parda, es que se forman estas estructuras. Estas estructuras se llaman conidióforo, pero esta parte de arriba, como sombrerito, es donde está el conidióforo con las conidias, son las productores de conidias. Y en esta parte están estas cositas alargadas como batoncitos. Entonces, cuando están maduras y llueve o hay viento, se desprenden y se van a las hojas de las plantas vecinas.
pero entran en las hojas por una sola parte, por el estoma de la hoja. ¿Sí? El estoma de la hoja, si hay mucha humedad, generalmente ese estoma está abierto. Entonces la conidia ingresa por aquí, por este estoma, y empieza a crecer a través del parénquima de la hoja y se desarrolla al interior de la hoja. Y una vez que se desarrolla al interior de la hoja, la rompe y muestra estas lesiones. La lesión madura y vuelve a formar nuevamente esto. En todo este periodo que da la vuelta, dura más o menos 12 días. Entonces, entre que usted tiene su primer ataque y le aparecen las primeras hojas, 12 días más tarde, muy probablemente la infección le va a ir subiendo a las hojas superiores, porque el ciclo de reinfección de este hongo es bastante rápido. Son apenas 12 días con condiciones de humedad y si la variedad es susceptible, él avanza muy rápido. ¿Cuáles son las medidas para el manejo? Prácticas culturales, semilla limpia, clave. Si no tenemos semilla limpia, vamos a sembrar semilla junto con la infección. La rotación del cultivo, también clave. Y la eliminación de los residuos de cosecha. Hay que sacar los residuos de cosecha del campo, porque en un tallo, en una vaina abierta que se cosechó, queda este hongo en el suelo y ese hongo me va a atacar el próximo cultivo. Entonces es importantísimo, prácticas culturales, hay que insistir, semilla limpia, rotación y eliminación de residuos de cosecha. Hay control químico, hay muchos productos químicos que pueden servir, Velate, Vanrot, Amistar, en serio hay una cantidad de cultivos. También hay resistencia varietal, puede que no sea de variedades comerciales, pero hay muchas fuentes que se utilizan como padres resistentes para los programas de cruzamiento. Esta línea que tenemos aquí se denomina MAP 484 y ha sido utilizada como fuente de resistencia en muchas cruzas en toda Centroamérica para poder obtener líneas con resistencia a la mancha angular. Esta es una variedad susceptible. También obtuvimos control de la mancha angular mediante la utilización de extractos vegetales. Se pueden usar algunos extractos vegetales. Nosotros usamos uno que venía de una planta muy parecida al ágave. La utilizamos para hacer cáñamo, que se denomina cabuya, y se obtuvo control. Eso se puede usar, cada cual podría buscar algún vegetal que lo vea turgente, sin enfermedad, carnoso, y podría hacer su propio extracto vegetal intentando encontrar cuál le pudiera servir. Ahora, lo otro que se han hecho ha sido determinar genes de resistencia en algunas variedades. Sobre todo en esta G5686, que es una línea andina. En el último trabajo que hicimos con Beat Keller, logramos identificar un gen, que es el PGH5. Hemos identificado 5 genes de resistencia en muchas variedades, en oro negro, en Brasil, en una línea mesoamericana, México 74, las demás son todas andinas. En México 53 tenemos el PG2, que serviría, y el PG3, que son los dos genes. Esta variedad es andina, es andina, es andina. El PG5686 tiene 2 genes, el 4 y el 5. Pero en México 54, este gen, el PGH2, aparentemente es un gen dominante, produce una muy buena protección a muchas razas de este hongo, porque este es un hongo que, olvidé decirles, es un hongo que posee muchas razas, muchas variantes. Hoy que está tan de moda hablar de las nuevas variantes del COVID, este hongo tiene muchas razas. Entonces hay razas que atacan unas plantas, pero otras no. Y hay plantas que se enferman con determinadas razas, pero resisten otras. El México 54, que tiene este gen, el PHG2, resiste bastantes razas de este hongo. Yo trabajé con muchas razas del hongo y inoculé esta planta muchas veces en condiciones de invernadero, y por eso sé que tiene un rango de protección bastante amplio, que se lo está dando aparentemente este gen, que es el PGH2, que solamente lo hemos determinado en México, y una variante, el PG22, un alelo en el BAT332. Vamos a hablar ahora sobre la antracnosis del frijol, que también se da en Guatemala.
causa un daño terrible en las vainas y también en las hojas, ataca en todo el mundo, variedad susceptible, establecida en localidades con temperaturas de moderadas a frías. Puede causar pérdida completa del cultivo cuando se siembra con semilla contaminada. Por allí, clave no usar semilla contaminada. Es común en zonas superiores a los 1300 metros, favorecida por una alta humedad relativa, es transmitido por la semilla. Tanto el hombre, animales e insectos pueden diseminar la enfermedad, al igual que el viento y las lluvias con intervalos frecuentes. Es más severa en floración y en formación de vaina. Cuando la temperatura pasa a los 30 grados, no se presenta infección, y si el hongo está presente, probablemente muere. O sea, un día caluroso nos puede ayudar a bajar la incidencia de la enfermedad. Ustedes ven aquí, prácticamente no quedó vaina, porque el hongo se la come por completo. Esta es una enfermedad de gran importancia, sobre todo en zona andina, pero en Centroamérica y en Guatemala también está presente, ampliamente distribuida en todos los departamentos donde se cultiva frijol. Ocasiones pérdidas que van entre el 38 y el 100% cuando se siembra semilla infectada de una variedad susceptible. Los síntomas. Generalmente se ven aquí, atacan las nervaduras de las hojas. En el envés se nota más, la hoja se encoba un poquitico, entonces se enrosca un poco, digamos, al estar enfermadas las vainas, digo las nervaduras. Usted logra ver las nervaduras. Cuando usted siembra semilla infectada le ocurre esto. Entonces usted ve, esta es una planta que debe tener 5 días de emergida, tiene allí ya las lesiones, porque la semilla venía con la enfermedad y se le puso a crecer inmediatamente en los cotiledones. De ahí la importancia de usar semilla limpia. En las vainas se ven este tipo de lesiones, o a veces así redondeadas, de un borde oscuro, profundo, muy cóncava. Se forman estos chancros totalmente cóncavos. Si se infectan severamente, las vainas jóvenes se arrugan y se secan como esta, y el hongo pues va a invadir la semilla tanto interna como internamente. Ojo, el hongo puede sobrevivir en los residuos de cosecha hasta por 2 años. Entonces es importante sacar los residuos de cosecha, utilizar semilla limpia. Aquí va quedando muy claro el por qué insistimos en esto. Esta es una variedad que fue atacada. Aquí vemos el daño que produce la semilla. Usted saca esta semilla, probablemente alguna de estas le puede dar a alguna planta, pero le dará una planta deforme o una planta enferma. Entonces esta semilla realmente no le va a servir. Por eso decimos que causa grandes pérdidas de los rendimientos. Prácticas culturales, lo vengo diciendo desde el principio, uso de semilla limpia. Esta es una planta producto de una semilla contaminada. Aquí se ve en el cotiledón, donde ya venían los chancros, y vean cómo está por todo el hipocotilo, y obviamente esta apenas está teniendo hoja primaria, aún no tiene ni siquiera la primera hoja trifoliada. Esta es una planta, está en B1 y ya está enferma. Esta sola planta sí es suficiente para causar una infección en sus plantas vecinas y en todo el lote en el corto plazo. Entonces, importante, es transmitida por la semilla, hay que utilizar semilla limpia. La primera práctica cultural para tener una buena medida de control. Segunda medida de control, eliminemos los residuos de cosecha. Muchas veces dejamos estos residuos de cosecha. Aquí está el hongo, aquí está el hongo. Usted vuelve aquí a preparar, siembra, y el hongo de alguna manera se le va a pasar a las plantas nuevas, porque el hongo puede sobrevivir en los residuos de cosecha hasta por 2 años. Entonces es importante, semilla limpia, eliminar los residuos de cosecha. Otra medida de control, el químico. Como le dije con la enfermedad anterior, hay muchos químicos. No me interesa hablar mucho de los químicos porque me interesan más las medidas de manejo, las prácticas culturales. Pero aquí tenemos benomil, belate, el clorotalolil, que también le llaman bravo, carbendazim, etc. La resistencia varietal es importante, utilizar variedades que no se enfermen. Control biológico, que pues en cada zona, cada agricultor puede encontrar algún tipo de planta que le pueda estar ayudando a hacer algún tipo de control biológico. Obviamente la resistencia genética es el método más práctico y económico para el manejo de la antracnosis. Eso es lo que hacen las universidades y los institutos nacionales que se dedican a la investigación y a la producción de variedades resistentes en cada país.
pero siempre esta resistencia genética debe ir acompañada de prácticas culturales. Cuando no tenemos acceso a la resistencia genética, las prácticas culturales nos van a ayudar muchísimo. Semilla limpia, rotación, eliminación de residuos de cosecha. Para conseguir resistencia genética es necesario conocer el comportamiento y estructura de las poblaciones de hongo. Eso es lo que hacen los científicos, las universidades y las personas se dedican al mejoramiento genético para enfermedades. En este hongo se han detectado mucho más genes de resistencia en muchas variedades, en las variedades diferenciales que en mancha angular, porque se ha trabajado más tiempo que con mancha angular. Hay muchas variedades resistentes, hay muchos hongos, muchos genes, perdón, que han sido identificados y que se están utilizando para obtener resistencia genética. La problemática actual, semilla. Ese es el problema, porque hay un reciclaje de la semilla por parte de un gran número de agricultores, por no decir casi que todos, sin ningún control o problema de manejo. Entonces se transmiten las enfermedades, hay una reducción en los rendimientos, se incrementa los costos por el control, disminuye la rentabilidad del cultivo. Hay muy poca oferta de semillas certificadas, por no decir que muchas veces ninguna, y eso es muy complicado porque el agricultor no tiene acceso a semilla limpia, y cuando la hay, a veces es muy costoso. Por eso para mí es sumamente importante iniciar programas de producción artesanal de semilla limpia a nivel de finca. Los agricultores podrían producir su propia semilla limpia a nivel artesanal. Bacteriosis común, causada por una bacteria, Xenoporosis campestris, se da en climas cálidos, se da a 28 grados centígrados, más que en temperaturas inferiores, se transmite por semilla y sobrevive en el campo en los residuos de cosecha. Se ha recuperado semilla, bacterias de semillas de 3 días y hasta de 30 años de edad. Cuando se ha almacenado semilla a menos 20 grados durante mucho tiempo, y si esa semilla ha estado infectada cuando se siembra, también se almacenó la bacteria junto con la semilla. La contaminación de la semilla por XP, que se llama Xanthomonas campestris, es tanto interna como externa. La diseminación entre plantas es muy eficiente a través de la lluvia y del viento. Los síntomas foliares son este tipo de manchas. Generalmente empiezan por los bordes, porque esta bacteria, a diferencia de los hongos, no produce estructuras para entrar por los estomas como los hongos, sino que entra por las aberturas naturales que hay en los bordes de las hojas. Son microscópicas, las bacterias son mucho más pequeñas que los hongos, entonces generalmente entran desde afuera hacia adentro. Cuando hay alguna granizada, por ejemplo, y se producen huecos, entonces la bacteria podría aparecer en la mitad de la hoja o producto de alguna herida que cause algún insecto o algo así, pero si no, generalmente usted la va a ver que va entrando desde afuera hacia adentro. Esta enfermedad aparece casi que en cualquier estado de la planta, y si viene semilla infectada, pues ocurre bastante temprano, prácticamente entre el primer y el segundo trifolio. Las lesiones de las vainas generalmente se ven como manchas acuosas, aceitosas, y a veces se ponen oscuras y ligeramente hundidas. Como les decía, la bacteria penetra en la planta por las aberturas naturales como los hidátodos en las orillas, también por los estomas o a través de heridas. A veces penetra el tallo por los estomas del hipocotilo. Es un patógeno con amplia distribución. Aparentemente esta bacteria no posee razas, pero la mala noticia es que el control químico es bastante malo. No se ha encontrado un buen control químico más allá de aplicación de hidroxicloruro de cobre. Sin embargo, se han hecho cruzamientos con Phaseolus acutifolius. Se establecieron unas líneas que se llamaron las líneas VAX1 a las VAX6. Estas variedades en condiciones de invernadero fueron inoculadas con la bacteria, y ustedes ven que donde pusimos los huecos para introducir la bacteria no prosperó. Sí prosperó en una variedad susceptible, y esta es una variedad resistente. Aquí utilizamos varios tipos de aislados bacterianos, y estas plantas fueron bastante resistentes, que se llamaron VAX1 hasta la VAX6. Todas estas variedades son cruzamientos interespecíficos entre Phaseolus vulgaris y Phaseolus acutifolius.
La otra enfermedad conocida por ustedes es la roya, tiene distribución mundial, tiene una variación patogénica muy alta, es decir, tiene muchísimas razas, causa pérdidas muy fuertes cuando la infección ocurre en floración o en prefloración. Tanto las pérdidas en invernadero como en el campo pueden ser muy altas, hasta el 50%. Es una enfermedad complicada, pero responde bien al control químico. También hay bastante variedades resistentes a la roya. Generalmente cuando ya empieza la infección se ven como unas lesiones pequeñas, blancuzcas, y después se van colocando más o menos cafecitas, y donde forman las ureosporas que salen a causar la reinfección. Puede infectar tanto las hojas como las vainas. Afortunadamente no se transmite por semilla. Está favorecida por periodos prolongados de humedad y temperatura entre 17 y 27. Estas ureosporas, una vez que salen de la pústula y llegan a la hoja, en 6-8 horas germinan y penetran a la hoja y forman una nueva pústula. La roya es el patógeno de planta con mayor variación patogénica de casi todos los hongos. Si Colletotrichum tiene alta variación patogénica y mancha angular tiene una alta variación patogénica, la roya la tiene 10 veces más alta. La buena cosa es que no se transmite por semilla. Puede tener un muy buen control químico con Planvax, con Elosal, incluso con Velate. Las prácticas culturales, rotación del cultivo, eliminación de residuo de cosecha, pueden contener ureospora o teliospora viable. Es bastante importante eliminar los residuos de cosecha para este hongo. Mancha anillada, Boerenia, o mancha por ascoquita, o también se le conoce como foma. Se le conoce como mancha anillada porque presenta anillos concéntricos. Es una enfermedad que va a altitudes superiores a los 1400, 1500 metros, dependiendo de la frescura del sitio. Enfermedad importante, sobre todo para la zona andina, en Perú, Ecuador, Colombia. No sé qué tanta presencia tenga esta mancha anillada en Guatemala. Realmente eso no lo sé, pero se presenta desde la etapa vegetativa. Pero yo sospecharía que si se presentan antrannosis en muchas partes, se puede presentar también boeremia o esta mancha anillada o esta foma, como le llaman. Los síntomas aparecen en hojas como lesiones negras concéntricas de unos a 3 centímetros de diámetro, progresa rápidamente si las condiciones son favorables. Crece muy rápido cuando las quemaduras son severas. También se da en los peciolos, en los tallos, en el pedúnculo y en las vainas. Daña la calidad de la vaina y obviamente daña la calidad de la semilla fácilmente. El manejo, lo mismo, rotación de cultivo, eliminación de residuos de cosecha, variedad resistente. Funciona bien con Scor, Venomil y clorotalonil, o Bravo 500 o Control 500, depende de los nombres comerciales que tengan. La mustia lechosa, que también le llaman telaraña, azote en Costa Rica en muchas regiones, ataca fuertemente el follaje y pega las hojas formando una telaraña. Cuando esta enfermedad llega a un sitio, lo mejor es salir del sitio y dejar descansar en el sitio un par de años, porque es muy difícil el control químico. Cuando la enfermedad aparece, hay que echarse la bendición porque el cultivo prácticamente se pierde. Ataca vainas, también se transmite por semilla. Le tengo un miedo terrible a esta famosa mustia lechosa porque realmente es una enfermedad muy complicada en el manejo, porque no responde mucho al control químico. La diseminación es muy rápida. Afortunadamente no está muy distribuida, pero en los sitios donde se presenta prácticamente acaba con el cultivo de frijol. Hay zonas en Costa Rica, una zona que se llama Esparza, de la enfermedad, era zona frijolera, la enfermedad se estableció y el frijol tuvo que salir de allí porque ya no se puede sembrar frijol allí. Vamos a hablar de otras enfermedades causadas por hongos que habitan el suelo, Sclerotium rolfi o añulo sureño. Esta enfermedad forma estos huevitos que vemos aquí amarillos, que son esclerosios. Estos esclerosios revientan y vuelven a producir este tipo de enfermedad. Y en el suelo se ven así como un algodoncito inicial. Puede atacar en cualquier momento de la etapa del cultivo, ya sea en plántulas como en plantas grandes. Incluso cuando uno cree que va a cosechar y ya sacó el cultivo, le puede aparecer. Es un azote, en realidad es una enfermedad muy complicada.
Me fui. Acá estoy, ¿me escuchas? Ah, sí, ya, perfecto. Entonces, seguimos con la otros hongos que habitan en el suelo, como la pudrición carbonosa o Macrophomina fasciolina. Macrophomina es un hongo extraño, es un hongo atípico porque es el único hongo que se ve favorecido por sequía. Generalmente las variedades que son resistentes a sequía han sido también resistentes a macrofomina. Este es un hongo que se establece en la parte inferior del tallo, lo pone café o por eso se llama pudrición carbonosa, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos un tallo rojo sano y aquí está el tallo gris completamente porque la planta fue atacada por este hongo que es Macrophomina fasciolina. Es un hongo atípico en realidad. Y la otra podredumbre es causada por Pythium. A veces se produce como un algodón, marchitan las hojas, las raíces, se forma como un algodón y entonces incluso puede dañar pues parte del tallo, las hojas y también las vainas. Hay muchas especies de Pythium, Pythium virutilium, Aphanimatum, Pythium ultimum, Pythium deliensem, son diferentes especies de Pythium, no son razas del mismo Pythium, sino son especies diferentes del mismo género. Y produce este ahorcamiento aquí en las plántulas y en las plantas grandes, pues puede invadir completamente una vaina, por ejemplo. Las otras Rhizoctonia y Fusarium, que generalmente van juntas, aparecen como complejos de pudriciones en suelos que se encharcan, más bien de climas fríos, pero también en suelos que tienen un alto contenido de humedad o encharcamiento. Y el manejo para esto, obviamente, pues es mejorar el drenaje de estos suelos, una buena preparación del suelo y la rotación del cultivo, porque el hongo sobrevive en el suelo esperando que lleguen nuevas plantas de frijol para poder subsistir. Algunos fungicidas que sirven, digamos, esta FS significa Fusarium solani, Pythium, Rhizoctonia y Sclerosium. Vitavax los combate casi todos. Ortocide o Captan también los combate todos. Topsin no combate a Pythium, pero sí a los demás. Benlate no sirve para Pythium, pero sirve para los demás. Ridomil sirve solamente para Pythium, no para los demás. Y Propamarcop sirve para Pythium, no para los demás. Aquí hay una lista larga de fungicidas, pues no la voy a leer, pues se las dejo, si los que tienen acceso a la presentación lo podrán ver. El nombre comercial, pero lo importante es el ingrediente activo, porque este nombre comercial pues es para Colombia y a veces cambian la casa de los nombres comerciales de un sitio a otro. Pero ahí está para qué sirve el grupo, el mecanismo de acción, qué es lo que controla. Básicamente, unos controlan Astranosis, otros Pythium. ALS significa angular leaf spot, es decir, la mancha angular. Anthracnosis mancha angular, roya ácaros, anthracnosis roya, es decir, este cuadro nos da un espectro amplio de productos que podemos utilizar para el control químico, del cual no soy muy partidario. Yo prefiero hacer las prácticas culturales, utilizar semillas limpias, eliminar los residuos de cosecha, rotar los cultivos, hacer un buen control de maleza, preparar bien el lote, en fin. Y finalmente tenemos los virus del mosaico común, que también se transmite por semillas, es un virus complicado, causa grandes pérdidas del rendimiento, tiene una transmisión secundaria por un ácido en menos de un minuto. El resto del BGYMB, geminivirus, virus del mosaico dorado amarillo del frijol, azota en Centroamérica. Aquí tenemos una variedad como CEP60 que es más o menos resistente o se ha vuelto susceptible, está metido pues por el patotipo B de mosca blanca, Benicia tabaci. Es una enfermedad bastante importante en Guatemala. Muchas líneas que son inicialmente bastante tolerantes van perdiendo su tolerancia, entre ellas ligero, que era bastante provisoria, en algunas partes ya ha ido perdiendo, lo mismo chortí. Esperamos que el SMN97 que estamos usando es bastante promisorio para dorado, porque dorado es un ataque severo en América Latina. Hay una guía para el control de plagas y enfermedades que les he dado, que está en este enlace, y a través de este enlace también pueden conseguir la guía de la charla inicial que hablamos sobre el manejo agronómico. Pues con esto voy dando por terminada la charla. Le agradezco su atención. Si tienen preguntas, con mucho gusto, aquí estoy
pronto a poder resolverla si es que puedo. Así que... Muchísimas gracias, Carlos. La verdad, creo que fue muy buena tu presentación, muy completa. Pues como sabíamos que podías darla, pues creo que digamos, no tenemos mucho tiempo ya para poder discutir. Sin embargo, sí podemos dar espacio a unas cuantas preguntas. Entonces, solamente quisiera, pues, para el público en general, dar el espacio en este momento, si tienen alguna duda. Sin miedo, pregunten. Es por el mismo precio. Pues aprovechando, podría leer una pregunta que surgió en el chat de parte de Ronnie Palacio. Yo no sé si Ronnie estará por ahí por si él quisiese preguntarla directamente o leo cómo está en el chat. Léala. Dice, ¿hay algún tratamiento alternativo a las semillas recomendadas? Espérenme, se me actualizó aquí el chat. Ahí está. ¿Hay algún tratamiento alternativo a las semillas recomendado por usted para evitar la propagación de los microorganismos causantes de las enfermedades? No sé si me lograron escuchar. Sí, no, sí te escuché perfectamente bien. Lo que pasa es que de pronto no entiendo muy bien el alcance de la pregunta. O de pronto, Pero Ron, ahí para ampliar o especificar la pregunta. si está Ronnie, con gusto que lo escucho. No tiene audio, dice Ronnie. Ok, bueno, pero voy a intentar dar una respuesta. Generalmente, uno puede tratar la semilla con algunos productos para evitar que se enfermen cuando estén en el suelo, sobre todo si el suelo tiene algún tipo de infectación muy fuerte. Entonces uno trata la semilla con Belate y con Vitavax. Puede ser un tratamiento a la semilla. Este tratamiento a la semilla es muy fácil. Usted en un balde con agua, echa unos gramos de Vitavax y unos mililitros de Belate y le echa un poco de goma, colbón o un pegante y lo revuelve bien y mete la semilla durante un minuto y saca la semilla y la pone a secar. Allí ya su semilla quedó tratada. Ahora, ese tratamiento le va a servir para dos cosas. Primero, le va a proteger y le va a erradicar todos los hongos que hayan estado externamente en la semilla. Y segundo, le va a dar una protección contra los hongos que tenga en el suelo. Pero ojo, si hay algún hongo que va internamente, probablemente no lo vaya a controlar tan bien. Es posible que le haga algún tipo de control, pero que no sea tan eficiente si los hongos van en forma interna. Yo he limpiado semilla que ha estado infectada de macrofomina con hipoclorito. Hemos colocado hipoclorito al 1% y pues sumerjo la semilla durante 20 segundos y la saco y la pongo al sol a que se seque y después trato de aislar el hongo de esta semilla y no lo logro aislar frente a una semilla que no trato, donde puedo aislar el hongo muy fácilmente porque está en la parte externa de la semilla. No sé si con esto, Romy, pues te doy más o menos respuesta a tu pregunta. Dice que sí, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Por ahí estaban preguntando si podías compartirnos la presentación, Carlos. Entonces, pues yo sí, yo creo que sí. Después se la podemos mandar a todos vía correo también, ¿no? Igual que el video. Sí, pues yo ya la compartí con Martín y con Héctor, entonces pues ellos se encargan de recircularla. No hay ningún problema en esto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, solamente creo que recalcar el tema de los que vimos allá en la visita a Europa, Carlos, que tú nos mencionabas que uno de
de las mejores prácticas para el manejo de enfermedades y pues para asegurar que no exista este porcentaje tan grande en pérdidas es la importancia de bancos de semillas limpios, ¿verdad? Y igualmente aquí en la presentación lo mencionaste, ¿verdad? Que esa es de las prácticas más efectivas. Igualmente la rotación de cultivos para que no solamente, para que siempre sea el frijol y evitar esos hongos que mencionabas que hasta 2 años pueden vivir en el suelo, ¿verdad? Así que también recalcar esa parte que es de lo más importante que se le podría, bueno, a mi punto de vista, para las buenas prácticas, ¿verdad? Para evitar estos factores negativos en el frijol. De acuerdo, Héctor. Sí, es muy importante la utilización de semilla limpia. En este sentido, pues es importante hacer talleres de producción artesanal de semilla. El ICTA, en su página, tiene un folleto sobre producción artesanal de semilla. Pues nosotros tenemos otro. Hacia futuro podríamos dar una charla. Hay algo que no hablamos hoy, fue de insectos. Estamos pendientes con la charla de entomología y una charla de producción de semilla limpia que podremos darla pues en otra oportunidad. Pero sí es importante esto. Sí, me parece muy buena la información, Carlos, y resaltar eso, resaltar que en la página del ICTA, con el cual también sí ha trabajado tantos años también, que hemos sido socios, tienen bastante información que también es muy relevante para que puedan acceder. Y tienen varias cosas. Y lo otro que quería agregar es que, así como la cartilla que les mostró hace un momento, Carlos, como manejo del frijol, pues estamos ahorita como iniciando el proceso de publicación de una versión para Guatemala, ¿no, Carlos? En la cual pues Sí. estamos interesados en participar junto con ICTA, y la idea es que podamos tener esa cartilla para el manejo de frijol para Guatemala publicada a final de este año, ¿no? Entonces, también se las estaremos compartiendo. No sé si hasta el momento hay alguna última pregunta. Bueno, yo creo que igual, de todas formas, pues creo que fue muy fructífero hasta el momento el espacio del diálogo el día de hoy. Siempre fue bastante tiempo, pero también creo que el tema era bastante de oportunidades para mostrarnos. Entonces, Carlos, yo creo que podríamos ir cerrando, no sin antes agradecerte muchísimo la participación y ese interés que tú siempre mostraste en apoyarnos y ese entusiasmo con el que presentaste todos los temas que realmente son muy importantes y son supremamente relevantes para los agricultores acá de Guatemala, que son sumamente frijoleros, como lo dijiste el otro día y lo reiteraste hoy. Entonces, pues de mi parte yo quería agradecerte y no, pues igual pues seguimos trabajando nosotros aquí en el TESAC, seguimos trabajando con la unidad de cambio climático del MAGA. No sé si en este momento tú también quieres decir algo, Héctor, no sé si Martín también esté, antes de terminar el diálogo y cerrar esta sesión del día de hoy. Yo creo que el ingeniero Martín estaba conectado, pero no soy muy seguro. Sí, listo. No, agradecerle a Carlos esta gran plática que nos ha dado Frijol. Para nosotros los guatemaltecos es sumamente importante y muchas veces no le hemos dado el realce adecuado, sino que siempre estamos más enfocados en maíz, y tú has dicho, el valor nutricional que tiene es mucho más elevado. Entonces, la importancia de que pudiéramos llevar a estos diálogos el tema del frijol. Y gracias, Carlos, el tiempo que nos has dado para poder platicar sobre el frijol, siempre a las órdenes y tratando de poder seguir acompañándolos en el TESAC. Así que muchísimas gracias, y a los compañeros que han estado acá escuchando, gracias también por su tiempo. No, gracias a ustedes por soportarme estas casi 2 horas y no, cuando quieran, con mucho gusto, a vuestras órdenes para lo que necesitéis. Aquí estamos, con mucho gusto. Gracias, Carlos. Bueno, con esto hemos cerrado el diálogo del día de hoy. De nuevo, agradecerles mucho a todos los participantes. Y en los próximos días pues, estaremos invitándolos a nuestra próxima sesión. A todos, muchísimas gracias.
Gracias. Feliz tarde. Gracias. Adiós. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde. Gracias, Bueno. Jesús. Gracias a todos por el tiempo.